Ondas Radiofónicas Populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Allí pachamashikuna tukuylla kay pantallapi rikukukuna shinallataj uyakuqkunapish kikinkunata radiofónicas manta pachami shunkumanta pacha napashpa shamunchik derechos colectivos manta imallatapish kikinkunawan uyanakushpa yachanakushpawan katingapaj. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de los derechos colectivos. En esta ocasión vamos a conocer algo de las comunidades de Galte Ambrosio Lazo específicamente. Antes conozcamos un poquito quién fue Ambrosio Lazo. Según datos proporcionados desde el municipio del Cantón Guamote, nos dice lo siguiente. Ambrosio Lazo, nacido el 27 de febrero de 1902, en una familia de huasipungueros en la hacienda Pul, en la cordillera occidental del sureste de Guamote. Mostró desde temprana edad rebeldía y habilidades organizativas, en una época en la que, enfrentando riesgos significativos, Ambrosio Lazo desafió las persecuciones y la falta de garantías laborales impuestas por los terratenientes. Su lema era por tierra propia y contra la esclavitud. Durante el gobierno del doctor Isidro Ayora, Ambrosio Lazo se destacó como un líder en la provincia de Chimborazo y fue nombrado coronel, un título que todos los indígenas y autoridades del Ecuador reconocieron. A pesar de su prominencia, nunca recibió un salario y permaneció en condiciones de pobreza sin dejar de perseguir sus ideales. El coronel Ambrosio Lazo continuó siendo un defensor de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, involucrándose en el movimiento obrero y campesino en todo el Ecuador. Denunció constantemente las prácticas injustas de los propietarios de latifundios y las autoridades provinciales. Sin embargo, enfrentó represión y violencia por parte de aquellos que se oponían a sus actividades. En el año 1935, 3 mayordomos de la hacienda de Pul violaron a su esposa en su presencia como represalia, desencadenando una violenta reacción de los campesinos que resultó en muertes y la quema de chozas. Ambrosio Lazo pasó un total de 4 años y 1 mes en prisión, siendo encarcelado en varias ocasiones en cárceles de Guamote y Riobamba por cargos falsos como robo. A pesar de las dificultades, Ambrosio Lazo no retrocedió de su lucha. Incluso pasó un tiempo en la colonia penal de las Islas Galápagos, donde aprendió a leer y escribir para defender los intereses de su comunidad. Durante su encarcelamiento, hizo una amistad con José María Velasco Ibarra, quien le prometió la reforma agraria del Ecuador, una promesa que más tarde fue traicionada. Ambrosio Lazo, junto con el doctor Bolívar Bolaños y Enrique Basantes, fue uno de los fundadores de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, desempeñando un papel destacado en la lucha por los derechos de los indígenas del Ecuador. Por eso, hasta la actualidad, hay comunidades, organizaciones e instituciones educativas
que llevan este importante nombre. Y hemos conversado algo de la vida de Ambrosio Lazo y la comunidad Galte Ambrosio Lazo, con uno de los dirigentes de esta comunidad. Galte Ambrosio Lazo es como una dividida de cancha. Primero que buenos días, papito Dios y señor periodistas. Chimundaka, Yakuchika, Yaupa, Jackie Kauska, Yaya Ambrosio Lazo. Huilata, Lochas, Quito, Muchaki Solo, Pores, Pechas, Nakaka, Ñaupa vida. Chaymuta, es que hacen dado con una ñaupa ricos. Nahuala, maltratos y cajarca. Guarmesita con los violas, Chasnakaknin, Ñaupa. Hatun Hacienda Chucarca Galte. Ari, Galte, Hatun Hacienda. Nació en Puruaco, en Chaypi. Chay colegio o centro. Chay monta con comunidad, Ambrosio Lazo, Galte Bisnia, Galte Gatoluma, Chay con el Raquiriscanchi. Ñaupa que solo. Galte Gag. Chasna, Sina Montaga. Ambrosio Lazo, y manta Tijurra Kikinkunau. Ñaupa se organiza Pachasna. Ajpita con Nata, Mastishpa, Caña. Que lucha. Katih paik, luchas pai, Ñaupa que no ves que blancos, macas, Himalayas, violencia charcas ricos, chasna China, charispa, chay contra defendes pai, pacala, Ñaupa que seccionana tamana org nima, chay monta chasna China un caos Ñaupa. Y namta tu mana secciona y vale que sé que si amo una mana permite, mana kay indio runas nish, mana permite seccionana chay guna, pacala guayco guna tota seccionas, chasna ka Ñaupa vida, ya que causa pues Galte guna chay monta, la gente su guerra también resawa, una pampa de choquera en este chay pe amo guna umacanacos. Chay monta soldado guna ta bulas gats chay mi Galte guna más duro sakiri ning Ñaupa chas na China sinche runaguna hacendado guna un chimba por es macanacos ya guerra ta urras chas asil garabina guna policía guna macanacos chas na Ñaupa caso chichux kaganga policía guna macanacos. Ari vinces bulachkach. Ñaupa que chasna maca cactaitamos familia poco palas ni chaykuna más fuerte que con vida de un waguna que nico chimka casi hace más falso chimete Ñaupa ya guna más terrible hace alguna solo aparedo por Ñaupa kununga es que chasna maquia cruz cala chasna la por en chimaquisol Kareb suarmip asil aparezca por Ñaupa que chasna puro asil o garro tenis que chasna tauna aisado chasna puri que Ñaupa chay un chimba por es que chay kunao y bala to corregis nya kute kaspi que mana to corin chasna macaus Ñaupa vida asil psaun tagla eso asil to warakas chay chayka es que azil ta angung wa madigas wa karo ta wak tagla chasna China Ñaupa ga chaykunau defender esa causa Ñaupa hacendado guna yakita machari kikinguna por derecho kuna tamañas pachushina carga ari ñukuchi derechos dari mañas y más como derecho mañar gangichi ya que libertad causa napuga libertad libertad causa napuga respeto te es violación pues llama tía suarme o alguna tal sex soltera ta Ñaupa ya mama ga armachisco de centro hacienda pues aquí na un rico na Ñaupa ya que causa mi Ñaupa cajar con gracias a Dios chayguna como na tía con gente o mailado pues richarinche ni mailado pues ya organizas con chay ashpa con kikinguna mak solo pe ari ñukuchi maki biche hacienda guna Ñamana tiang hacienda Ñamana tiang hacienda nya chingarin chasna China kang panik chaspa kuna kuting chasna hacienda lelat comunidad picharngichi uña libre repartido
reparten maika comunitario charinchi. Chasnashinam causanchi. Chaypi ñapunllanta trabajankichik. No, ari, chay punllanta trabajasiña. Ya kaya semana ñukuchik wasa bizniush. Kum alpagatita wasa urkum charinchi. Kasna uksa urlo tiang wasam. Ya. Chay charinchi kasna alpakita ganar. Chay michinam cada punja kun kacharinchi mana corralanchi. Urkupi kacharunchik. Urkupi. Chay ñawpa hacienda Urkupi. Ari, chay urkupi ña kacharinchi kunaka. Chasnashina kawsanchi. Ya. Ima shutim kapangi? Yuka Pupito Dios servingabu pani yuka manlo waraka mangya gani. Galti bisnieguan. Ya. Tayta amros la subjectamante. Eso, tayta amros la subjectamante. No, chay monta panik. Pagi. Ya, panik. Bueno, hemos conversado con uno de los moradores de Galte. Nos indica que esta comunidad es la más brava, la más resistente. Resistieron ante los hacendados de hace años, donde pedían el respeto, la libertad, para no ser explotados, para tener una vida digna, que todo el trabajo que ellos realizaban para la hacienda sea para el beneficio de cada una de las familias. Decía también que antes, en época de la hacienda, tuvieron una fuerte represión de los militares y los policías, pero ellos también trataron de enfrentar, tenían sus huaracas, sus aciales, sus palitos, eso nunca terminaba. Mientras que las balas que manejaban los policías y los militares, eso terminaba, eso nos dice. Y gracias a esa lucha ahora tienen las tierras en las manos, tienen el trabajo, producen para la alimentación y también están aumentando las alpacas últimamente. Y decía también que nuestra juventud hoy en día ya no es tan resistente como antes, como que van decayéndose cada vez. Eso es lo que nos ha indicado, y esto es el derecho a la resistencia de los pueblos y nacionalidades, un derecho a la tierra, al territorio, un derecho al respeto de cada una de las personas, a no ser violadas. Dice que en los tiempos de hacienda violaban a las mujeres, los mismos padres estaban obligados a dejar a sus hijas doncellas en manos de los hacendados. Eso es lo que nos acaba de decir en nuestro propio idioma. Muchas gracias por sintonizarnos, por visualizarnos. Son nuestras historias de la vida de nuestros padres, de nuestras madres, de aquí de la provincia de Chimborazo. Con cámaras de Julio César Ternesaca, en la locución Manuela Cuji, nos acompañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la vida. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria.